Vamos a proceder al inicio de la siguiente, al siguiente bloque temático, que como estaba programado, está dedicado a las relaciones entre el diccionario y la ortografía. Y la primera de las intervenciones corre a cargo de Natalia Terrón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su comunicación lleva por título Ortografía y Diccionario, la fijación lexicográfica de la ortografía académica en el DRAE, 1869, 1884 y 1899. Cuando quieras, Natalia, tienes la palabra. De acuerdo, gracias, Cristina. Bueno, pues buenos días a todos y como ha dicho Cristina, yo voy a hablar de las relaciones entre la ortografía y el diccionario en esta segunda mitad del siglo XIX. El objetivo principal del trabajo que estoy desarrollando es analizar pues, la interdependencia entre el diccionario y la ortografía de la Real Academia Española en la configuración de la macroestructura de las ediciones de 1869, 1884 y 1899. Para ello se han analizado los cambios en materia ortográfica que suceden justamente en estas tres últimas ediciones publicadas en la centuria decimonónica. La exposición se va a organizar en tres partes. En primer lugar, se va a contextualizar el estudio haciendo referencia a la situación de la ortografía académica en la segunda mitad del siglo XIX. En segundo lugar, se explicarán los cambios ortográficos que tienen lugar en las tres últimas ediciones del siglo, con el objetivo de determinar las líneas evolutivas de la ortografía en el diccionario. Y finalmente se señalarán algunas de las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado en el análisis. Bueno, como se ha demostrado en diversos estudios, como por ejemplo, el de Quilis Merín del 2008 o en los de Martínez Alcaldes de 2010 y 2012, el siglo XIX se caracteriza por el desarrollo de abundantes propuestas en materia ortográficas llevadas a cabo por autores e instituciones ajenas a la corporación, especialmente en la primera mitad de la centuria, puesto que la ortografía de la Academia todavía no tenía un carácter oficial. De entre todas las propuestas, la reforma de la Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria de Madrid en el año 1843 fue una de las que más repercusión tuvo en la época, ya que su aplicación práctica a las escuelas impulsó la oficialización de la ortografía de la Academia. Ante tal situación, el 25 de abril de 1844, la reina Isabel II impuso por real orden la ortografía de la Academia entre los maestros de primeras letras. Y como consecuencia de ello, la Academia acomodó su tratado de ortografía a los diferentes niveles educativos, de donde surgió el prontuario, del que he puesto una foto de su portada. Como consecuencia de ello, el 1 de diciembre de 1844, el prontuario de ortografía se declaró texto obligatorio en todos los establecimientos de instrucción primaria. Posteriormente, el 9 de septiembre de 1857, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Instrucción Pública, más conocida como Ley Moyano, se impuso su obligatoriedad en toda la enseñanza pública. Del prontuario de ortografía se publicaron 13 ediciones, la primera en 1844 y la última en 1866. En estos años, la Academia no trabajó en ningún tratado más de ortografía aparte del compendiado. 2 años después de la última impresión del prontuario, en 1868, se decretó la libertad en el empleo de los materiales destinados a la enseñanza, por lo que el prontuario dejó de ser texto obligatorio en las escuelas hasta 1875, año en el que se derogó el decreto de 1868. Y el prontuario volvió a ser texto obligatorio, pero ya con el formato de preguntas y respuestas. Por lo tanto, a partir de 1844, la Academia adquirió el privilegio de actuar como árbitro lingüístico en todo el ámbito hispánico, y hecho que inició pues, la gestación de una norma unitaria. La propia Academia ha afirmado que con el prontuario culminó el proceso de adaptación gráfica iniciado en el Diccionario de Autoridades, y así se expone en la cita que aparece en pantalla, que dice así: la normativa ortográfica de la lengua española es fruto de un proceso de adaptación y simplificación de los variados y variables usos antiguos, que esta institución emprendió casi al tiempo de su nacimiento y que quedó de hecho acabada con la publicación en 1844 del Prontuario de la Ortografía de la Lengua Castellana. Desde el año 1870 la ortografía se incorporó por primera vez en la gramática,
lo cual se justificó en la advertencia del tratado. Se argumentó a favor de la división tradicional de la gramática en 4 partes, en las que se incluía, además de la analogía y la sintaxis, como había estado organizada hasta ahora la gramática, se incluía la ortografía y la prosodia. El conjunto de las 4 partes integraba, como se señala en la cita, el arte de hablar y escribir correctamente. Por lo que respecta a la prosodia, a pesar de que aparecía como una de las labores en los estatutos fundacionales de la Academia, era la primera que se publicaba. En cuanto a la ortografía, se indicaba que respetaba en lo sustancial la doctrina del prontuario, que era la oficial, aunque se había admitido algunas pequeñas novedades sancionadas por el uso. En la ortografía de 1870, respecto al prontuario, se amplió el epígrafe dedicado a las letras, se incluyeron más excepciones a las reglas ortográficas propuestas y un mayor número de ejemplos, posiblemente por las vacilaciones que generaban el uso algunas grafías, como por ejemplo la B y la V, la G y la J, la C y la Z o la H, entre otras. Desde 1870, que es la edición que incluye la ortografía, hasta finales de siglo se publicaron 9 ediciones, que son las que podéis ver en pantalla. Sin embargo, según el estudio de Gómez Asencio, desde 2008 solamente constituyen modelos reformados respecto a las anteriores las ediciones de 1870 y la de 1880. Las otras ediciones son simplemente reimpresiones. Por lo que se ha podido comprobar, esta afirmación también es válida para el capítulo dedicado a la ortografía, aunque en la publicación de 1895 se hallan algunas pequeñas variaciones respecto a las anteriores, especialmente en el uso de la letra K. A continuación se van a exponer los cambios gráficos que se producen en el lemario de las ediciones de 1869, 1884 y 1899. Como se podrá observar, algunas de estas alteraciones proceden de las modificaciones en la ortografía y otras de los propios acuerdos tomados para la redacción del diccionario. Por lo tanto, unas veces es el diccionario el que sanciona las reglas propuestas en la ortografía y otras es el propio repertorio donde se gestan estos cambios. Principalmente, el diccionario sanciona la escritura de lemas particulares y problemáticos. El primero de los diccionarios estudiados es el de 1869, publicado 17 años después que el anterior. Sin embargo, a pesar del largo periodo de tiempo que separa ambas ediciones, las directrices ortográficas seguían siendo prácticamente las mismas, tal y como se anunciaba en el prólogo del repertorio. Las reformas de mayor calado se habían frenado a mediados de siglo y las ediciones del prontuario desde 1854 se imprimieron sin apenas alteraciones. En el propio preámbulo de la obra se señaló la continuidad en cuestiones ortográficas con la edición anterior, pues la ortografía ya estaba bien consentida por los doctos y dotada de cierta perfección, pero sin renunciar a futuras modificaciones. Por este motivo, los cambios ortográficos no fueron abundantes, solamente se produjeron 28 alteraciones y principalmente afectaron a voces que ya habían alterado su escritura en ediciones anteriores. No obstante, pese a las declaraciones del prólogo, la presente edición se distanció de las anteriores en algunos aspectos que denotan un cambio de rumbo dentro de la ortografía decimonónica. La mayoría de los cambios ortográficos que se produjeron, como ya he dicho, fueron en voces que ya habían modificado su escritura en ediciones anteriores. En esta línea se insertan los cambios entre las grafías G y J. El uso de la G para representar el fonema velar sordo se había restringido en un gran número de voces en las ediciones desde 1822 hasta 1843, a favor de la J. En esta última edición, en la de 1843, se había decidido mantener la J solamente en aquellas palabras que de notoriedad la tuvieran en su origen. Y así sucede en la edición de 1869, por ejemplo, en los cambios de jiba y sus derivados, ajironar y sonrujirse. En los 3 casos, la sustitución respetaba el principio etimológico, y aunque esta información no se incluyó hasta la edición de 1884, como ha señalado Gloria en la presentación anterior, en el prólogo de 1869 ya se señaló que se estaba trabajando en la formación de un diccionario etimológico que consigne el origen, la formación y las vicisitudes de cada vocablo.
Esta labor pudo condicionar la escritura de algunas voces. También otro cambio que distancia la edición de 1869 de sus predecesoras en materia ortográfica y atesora este nuevo rumbo que toma la ortografía académica es la preferencia por la conservación de los grupos cultos. Esta orientación en el tratamiento de los grupos cultos se observa en las modificaciones que se produjeron en el lemario de 1869, puesto que en ninguna ortografía se había expuesto nada al respecto sobre los grupos cultos. Por un lado, se incluyeron en el lemario variantes con el grupo consonántico que habían sido suprimidas en ediciones anteriores, especialmente la de 1817, donde se primaba la simplificación del grupo. Ejemplo de ello pues, son las voces séptimo, transmutable, entre otras. Por otro lado, cuando las dos variantes gráficas se encontraban en la nomenclatura, pasó a definirse la forma con el grupo consonántico con la definición directa, lo que indicaba la preferencia de la academia, como en el ejemplo que tenéis en pantalla de obscuro y oscuro. Por último, las palabras con el grupo culto sustituyeron a las que se escribían con la forma simple, como se muestra en los ejemplos de oscurar y mixto. Respecto al grupo culto X más consonante, cabe destacar que a pesar de que la sustitución por la grafía S ya había sido rechazada en el prólogo de 1837, especialmente en la sílaba X, fue en 1869 cuando se sustituyó la S por la X en el resto de las distribuciones que habían sido modificadas en 1817. En la edición siguiente de 1884 se continuó en la misma línea de actuación. Se siguieron incluyendo variantes con el grupo consonántico y se modificó la escritura de voces que se hallaban en ediciones anteriores con la simplificación, como es el caso de expandirse o escandecer. Finalmente, en la edición de 1869 se volvió a emplear la letra K para la escritura de algunas palabras. Este cambio se deriva de una norma del prontuario de 1854 donde se recuperó la grafía K en el abecedario. Sin embargo, se advirtió que su empleo quedaba restringido solamente a unas pocas palabras extranjeras. Esta manera de proceder no cumplía con el objetivo de simplificación de la ortografía que se había expuesto en el prólogo de 1803, donde se decidió eliminar la letra K, puesto que se volvieron a usar tres grafías distintas para representar un único fonema, el fricativo velar sordo, es decir, se utilizaron la C, la K y la Q. La recuperación de la letra K estuvo determinada por su empleo en ciertas voces, principalmente extranjerismos, que se incluyeron en el lemario, como por ejemplo cábila, kepis o kilogramo, entre otras. Algunas de las palabras con K se introdujeron como variantes gráficas de las formas con C o Q que ya se hallaban registradas en el lemario. Este es el caso de Cadí, Calenda y Camulco. La grafía K, por lo tanto, no solamente se utilizó en voces de nueva incorporación, sino que también se volvió a usar en formas ya registradas en el lemario. El empleo de la letra K se restringió en la edición de 1899 del diccionario, puesto que se suprimieron variantes gráficas con K, aunque se mantuvieron otras de las que se añadieron las formas correspondientes con C o con Q, como en kilogramo, kiosco, kilearia, entre otras. También se cambió la grafía de Q, o sea, de K a C o Q en algunos términos. Estas restricciones, como ha expuesto Clavería en su estudio de 2016, denotan un cambio en los criterios de admisión de los préstamos y su adaptación respecto a las ediciones anteriores. Por lo que respecta a la edición de 1884, esta edición es considerada una de las más importantes en la lexicografía académica decimonónica, debido a la reestructuración que se llevó a cabo de la obra. Una de las reformas de más trascendencia fue la inclusión de la etimología, en la que se llevaba trabajando, como ya he comentado, desde la edición precedente. Esta decisión estuvo influida, por un lado, por el auge que en esos años tuvo el estudio histórico de la lengua, ya que entre los 15 años que transcurrieron entre 1869 y 1884 se produjo en España el nacimiento de la lingüística histórica como disciplina científica, y por el otro, por el proyecto de un diccionario etimológico que la corporación estaba elaborando. A consecuencia de ello, se decidieron incluir las etimologías en el repertorio. Este acuerdo condicionó posiblemente, de manera involuntaria, la escritura de las palabras del lemario, ya que el origen etimológico volvió a constituirse como principio rector de la ortografía, hecho que provocó un abundante número de cambios en las voces.
En esta edición se llevó a cabo un total de 157 cambios gráficos y la mayoría de ellos se derivaron, como he dicho, de la inclusión de la etimología, puesto que se constituía como uno de los principios rectores de la ortografía. A pesar de que posiblemente no fue uno de los objetivos principales, como sí lo era en el diccionario de autoridades, existía una sólida ligazón entre etimología y ortografía, lo que justificaba pues, estas modificaciones. A este criterio respondían las sustituciones entre B y V, entre G y J y H. Un ejemplo de ello es el cambio que se produjo en la voz Gilbo, escrita con J y con B en la edición de 1869. Como podéis observar en la pantalla, en 1884 se incluyó la etimología latina y se cambió la escritura del vocablo a Gilbo con G y con V. Como ya se ha comentado, las etimologías recuperadas en esta edición pues, tenían un carácter científico y es por ello por lo que en numerosas ocasiones se corrigieron las hipótesis que se habían formulado en el diccionario de autoridades, las cuales habían condicionado por un largo periodo de tiempo la escritura de los vocablos, hasta la edición de 1869. Este es el caso del lema valija y sus derivados, escritos con B hasta la edición de 1869 por considerarse, según se indica en la propia entrada, que venían del nombre baúl, como si se dijera baulija. En 1884 la etimología se modificó al francés y por lo tanto se cambió la forma gráfica de este lema, que pasó a escribirse con V. Asimismo, la inclusión de la etimología y como consecuencia el cambio en la escritura de acuerdo con el étimo supuso la separación de voces homógrafas en el diccionario. Un ejemplo de ello son las palabras estival. Un ejemplo de ello es la palabra estival. Como se puede observar, en la edición de 1869 se encontraba una única entrada con dos acepciones, lo perteneciente al estío y una marcada como voz de la Germanía, botín o borceguí de mujer. En 1884 se incluyó la etimología en el lema estival con V, la etimología latina, y estival, para referirse a botín o borceguí, pasó a escribirse con B. En 1899, que se llevó a cabo una revisión de las etimologías que se habían incluido en 1884, se incluyó también la etimología de las dos formas gráficas y, por lo tanto, como se consideró que botín o borceguí de mujer procedía del italiano, pasó a escribirse con la grafía que se utilizaba en el étimo. Finalmente, el cambio en 1884 tiene lugar otro cambio importante, que es la representación del fonema vibrante múltiple. Este cambio procede de las normas de ortografía de la gramática de 1870. Las reglas ortográficas para la distribución de este fonema se mantuvieron sin modificaciones desde el siglo XVIII hasta la gramática de 1870. Para la representación de la vibrante múltiple, en contexto intervocálico, se seguía un criterio morfológico que excluía las voces prefijadas y compuestas cuyo segundo componente se iniciaba con R, puesto que en las palabras simples el mismo fonema se representaba con una R simple, o sea, con una única R. En 1870 se simplificó el empleo de estas grafías en posición intervocálica, ya que se acordó que se utilizaría solamente el dígrafo independientemente de la formación de los vocablos. Como consecuencia de esta pauta, en la edición de 1884 se modificó la escritura de todas las voces formadas por un elemento compositivo y una base léxica iniciada por R, como tenéis en los ejemplos de los cuadros, entre renglonar, prerrogativa, prorrata, sobre ropa, y de los compuestos nominales cuyo segundo elemento empezaba por R, como en andarraya, boquirrasgado, hazme reír o manirroto. Por lo tanto, con esta decisión se simplificó la ortografía castellana, se dejó de utilizar un criterio morfológico en la escritura de estas voces y se usó solamente un criterio fonotáctico. Finalmente, el último de los diccionarios estudiados es el de 1899. La 13ª edición del diccionario siguió la misma línea de actuación que su predecesora, que la de 1884 en materia ortográfica, hecho que evidencia la continuidad entre ambas ediciones. Los cambios gráficos no fueron muy abundantes, solamente se cambió la escritura en 37 voces y se derivaban, igual que en 1884, de la inclusión de la etimología,
que en muchas ocasiones eran correcciones de las que se habían propuesto en la edición anterior. Un ejemplo de ello es el cambio de B a V en la voz estivo con el significado de zapato. En 1899 se incluyó la etimología italiana y se utilizó para su escritura la misma grafía que la lengua de origen. En baliza, en cambio, la etimología era la misma en 1884 que en 1899, pero se cambió la forma gráfica del lema, ya que, según el principio etimológico, las voces debían escribirse con la misma grafía que el étimo. En definitiva, a través del análisis de los cambios ortográficos de estas 3 últimas ediciones decimonónicas del diccionario académico, se ha podido comprobar que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ortografía académica entra en un periodo de estabilidad, ya que las modificaciones ortográficas no fueron muy abundantes. Algunos de los cambios practicados en la edición del 1869 ya denotan una preferencia por el criterio etimológico, que aunque, como se ha comentado, esta información no se incluyó hasta 1884, ya se trabajaba en este proyecto de diccionario etimológico. Esto se evidenció en 1884 con la inclusión de la etimología, la cual volvió a constituirse como rectora de la ortografía. La mayoría de los cambios gráficos de la edición de 1884 y 1899 estuvieron motivados por la escritura del étimo. Asimismo, en estas 3 últimas ediciones se observa una preferencia por la conservación de los grupos cultos, aunque todavía con cierto grado de variación. Estas reformas que acabo de comentar encuadran a las 3 últimas ediciones en un mismo proceso evolutivo dentro de la ortografía académica. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por esta presentación tan interesante y que tiene tantas implicaciones en el diccionario. Abrimos, como hemos hecho antes, un turno de palabras, preguntas. Pueden hacer preguntas a través del chat si lo prefieren o levantando la mano e intervienen lo que prefieran. No sé si he dejado de compartir pantalla. Sí. Vale. Ahora mismo ya vemos a los participantes y no vemos la presentación. Dan las gracias también por la presentación en el chat. Igual que Gloria ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta. Bueno, hago la pregunta porque si no nadie se anima. Bueno, Natalia, muchas gracias por esa exposición tan perfecta de la relación entre ortografía y diccionario, que es un aspecto pues que antes no he comentado, pero que ella ha analizado en su tesis doctoral, que ya está finalizada y que realmente constituye un aspecto muy novedoso. Quería plantearte la cuestión de, no has mencionado la inclusión de la W. El caso de la K se añade en el diccionario, bueno, como letra se añade en el diccionario, ¿no? Pero también la W, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Sí. No, sí, la W también en 1869 se incluyen muchos préstamos que tienen esta grafía, que después a finales de siglo se eliminarán y se adaptarán a una grafía pues más del español. Lo que pasa es que como es una investigación que todavía está en curso, pues todavía no he trabajado con la W. He trabajado con la K, pero no con la W. Pero creo que presenta, por lo que he podido ver, presenta un comportamiento muy similar al de la grafía K. Lo que pasa es que tendría que ver en qué edición de la ortografía se incluye en el alfabeto esta letra, porque no lo sé. Sí, es que he dejado de comentar un aspecto muy interesante que diferencia las ediciones del 69 con las posteriores, y es justamente el tratamiento de los préstamos no adaptados. Mientras que el 69, en el aumento, se pueden encontrar algunos préstamos
que muestran una forma no adaptada. Las dos ediciones siguientes, justamente por ese tratamiento del neologismo, pues a ellos les interesa en aquel momento que el neologismo esté bien formado, por tanto adaptado. Y entonces intentan encontrar soluciones a adaptar, o sea, a aceptar los neologismos, pero adaptándolos. Que esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los términos de las unidades de electricidad. Entonces, todo eso está relacionado esos grupos lexicológicos con las formas ortográficas que aparecen. Nada, solamente quería comentarlo porque estaba en una de las diapositivas que había preparado, pero me ha sido imposible hacer referencia a esta posible distinción entre unas ediciones y otras. Muchas gracias, Natalia. Sí, de hecho quería comentar, que no lo he comentado, he dicho que en 1895 hay una serie de cambios y uno en la gramática de 1895, y uno de ellos es que se restringe el uso de la grafía K. Es decir, aparece al final de la ortografía, aparece una lista de todas las voces que se pueden escribir con K o con Q o con C, y en 1895 esta lista es bastante reducida en comparación a las ediciones anteriores de la gramática, y esto repercute en la edición de 1899 del diccionario. Por eso se distancian, esta última edición se distancia de las anteriores en este aspecto, la adaptación de los extranjerismos. Bueno, parece que se anima más gente a preguntar. Creo que por orden, Mercedes Quilis ha levantado la mano primero. No sé si... ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Sí, nada, felicitar a Natalia, me ha encantado la presentación, ya sabe ella que yo también soy muy aficionada a estas cuestiones, y solo quería ofrecerle un pequeño apunte, y es que el primero que dedica una letra del alfabeto a la W es Domínguez, precisamente en su edición del 46-47. Y la lematiza diciendo además que se usa solo para las voces extranjeras y da diferencias de pronunciación entre el alemán y el inglés. Es tan extraña que esas 3 o 4 páginas están ordenadas con 2 Vs al principio de cada palabra, porque el tipo W pues era tan raro que no le da para hacer el diccionario. Y bueno, solamente era una pequeña curiosidad para esa parte con la W que vas a ver dentro de, o que vas a seguir investigando. Casi todos son nombres propios, claro, el diccionario tiene un matiz enciclopédico muy importante, nombres de lugar, etcétera, topónimos, autores alemanes, autores ingleses. Y bueno, nada más, eso era. Muchas gracias, Natalia, me ha gustado muchísimo, la verdad. Pues muchas gracias, Mercedes, por tu intervención, porque me va a ser de gran utilidad para acabar este estudio que estoy en proceso de desarrollo. Gracias, Mercedes. Muy bien, creo que el siguiente es Matías Hans, Matías Ramm, que ha levantado la mano. Adelante. Muchísimas gracias por... No se entiende. No, ahora no tienes el sonido activado. Ahora sí que sí. Está activado. Sí, muchísimas gracias por tu ponencia, que ha sido muy interesante, me parece un aspecto extremadamente interesante. Y mi pregunta sería si encontramos de vez en cuando, quizás sea de manera ocasional, indicaciones sobre la pronunciación de los préstamos, porque normalmente no hay, pero quizás encontraste algo. Pues por lo que yo he podido ver hasta el momento no hay indicaciones sobre la pronunciación, sobre todo en el diccionario, no se hacen este tipo no se incluyen este tipo de indicaciones, pero estoy pensando que quizá en la parte de prosodia de la ortografía, o sea, de la gramática tiene la parte de prosodia y la parte de ortografía. Pues quizá en el capítulo de prosodia sí que hay, no lo he mirado, no te lo puedo asegurar porque no he mirado este capítulo en profundidad,
Quizá María Ángeles sabe algo más sobre ello, pero quizá ahí podemos encontrar algunas indicaciones sobre la pronunciación. Sí sé, por ejemplo, que en otros diccionarios no académicos sí que se hacen más indicaciones de este tipo. Ya no de finales del siglo XIX, pero de finales del siglo XVIII, por ejemplo, Terreros incluía en muchas de las definiciones pues, indicaciones sobre cómo se pronunciaban las voces y las distintas maneras de pronunciar una palabra, bueno, una voz pues, en la sociedad, ¿no? Pero no te lo puedo asegurar para finales del 19 porque todavía no lo he mirado, pero no sé si en el capítulo de prosodia podríamos encontrar esta información que me indica. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que no tiene nadie más levantada la mano, aunque sigue estando la mano levantada, pero creo que solo eran esas las dos preguntas que... No, Elena Carpi, veo que ha levantado. No, vale. Perdón, Elena, gracias, Cristina. Nada, no sé si me veis, hoy me oís bien. Quería darle la enhorabuena a Natalia por esta presentación tan verdaderamente profunda y sabia. Y yo también añadir un pequeñísimo detalle sobre W, porque en este momento estoy trabajando un diccionario de 1887 de arte, el vocabulario de términos de arte de Mélida, que es la traducción de un diccionario francés de 84, de la Deline. Y efectivamente, él también incluye la W. En el diccionario francés estaba y él la mantiene. Solo hay una palabra que es Watman, que es el nombre de un papel. Pero así, para que tengas también esta información, en 87, Mélida, que es un historiador del arte, pero también yo diría que un buen traductor, un buen lingüista incluye la W. Y decirte que tu intervención ha sido verdaderamente muy interesante y felicitarte de nuevo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Elena, por la felicitación y también por la información que me has proporcionado. Veo con tu intervención y con la de Mercedes que la W abre un gran camino que todavía tengo que estudiar y lo tendré en cuenta para la publicación. Muchas gracias. Bueno, creo que si no me equivoco ahora ya sí que no hay más preguntas. Siguen las felicitaciones en el chat. Y bueno, yo creo que podemos, si nadie más levanta la mano, pasar a la siguiente exposición.